La verdad está empezando a salir a la luz. Un reportaje explosivo de NPR reveló algo que cambia completamente el eje de esta historia. Según la investigación, el Departamento de Justicia de los Estados Unidos retuvo y eliminó documentos de los llamados archivos Epstein, que mencionan directamente acusaciones de que Donald Trump habría abusado sexualmente de una menor hace décadas. Estamos hablando de registros oficiales, números de serie catalogados, entrevistas realizadas por el FBI y documentos que, por ley, deberían haber sido hechos públicos. Según la investigación, existen más de 50 páginas de entrevistas y anotaciones del FBI que involucran a una mujer que acusa a Trump de abuso cuando ella aún era menor de edad. NPR analizó múltiples conjuntos de números de serie únicos que aparecen antes y después de las páginas ausentes en la base de datos de los archivos Epstein, además de registros de casos del FBI, correos electrónicos internos y registros de documentos de Discovery publicados a finales de enero. La conclusión fue que decenas de páginas fueron catalogadas por el Departamento de Justicia, pero simplemente no fueron puestas a disposición del público. El congresista Robert García, miembro destacado del Comité de Supervisión de la Cámara de Representantes, habló abiertamente sobre esto en televisión. Afirmó que existe una sobreviviente que presentó acusaciones serias contra el presidente. El FBI participó en entrevistas y discusiones con esta sobreviviente. Sin embargo, al analizar el manifiesto oficial de documentos del Departamento de Justicia, se percibe que hay registros de entrevistas que deberían estar disponibles para el Congreso, pero no lo están. García dejó claro que él y otros miembros están visualizando documentos sin tachaduras, completamente no redactados, que están bajo posesión del Departamento de Justicia. Y aún así, una serie de entrevistas realizadas por el FBI simplemente desapareció. Existe una sobreviviente. El FBI la entrevistó. Los registros de esas entrevistas están catalogados. Y ahora están ausentes. Donald Trump es quizás el político más hábil mediáticamente de su generación. Entiende el ciclo de noticias como pocos. Sabe manipular titulares, dominar narrativas y redirigir la atención. Entonces, ¿por qué permitir que un goteo constante de noticias devastadoras continúe durante días, semanas, meses, si el contenido de esos archivos lo exonerara completamente? ¿Por qué aceptar ese desgaste? Si hubiera algo en esos archivos que lo absolviera de cualquier responsabilidad, ¿no sería de su interés cerrar esta historia de una vez por todas? Todos los días publicamos actualizaciones al mediodía y a las 5 de la tarde. Únete a nuestro grupo en el comentario fijado, para seguir todo en tiempo real. Mientras los documentos desaparecen del banco público y el Departamento de Justicia permanece en silencio, voces dentro del propio movimiento conservador comenzaron a exponer fisuras. Marjorie Taylor Greene relató públicamente una llamada explosiva que recibió del propio Donald Trump en septiembre. Según ella, el entonces presidente estaba furioso. El motivo fue que ella había apoyado la iniciativa de Thomas Massie para forzar la liberación de los archivos Epstein mediante una petición de descarga. Greene contó que intentó argumentar: «Señor presidente, dicen que usted no hizo nada malo. Esto debe salir a la luz». Y la respuesta que recibió fue: «Marjorie, mis amigos se verán perjudicados. Mis amigos se verán perjudicados». Esa frase surge de manera ensordecedora. ¿Desde cuándo Donald Trump es conocido por sacrificar su propia reputación para proteger a terceros? A lo largo de los años, vimos nombres como Michael Cohen, Gordon Sondland, George Papadopoulos, Ronna McDaniel, Rex Tillerson, Mike Pence e incluso Kayleigh McEnany ser descartados en el momento en que dejaron de ser útiles. La lealtad, en el universo Trump, siempre fue una vía de un solo sentido. Entonces la narrativa de que él estaría soportando un desgaste brutal solo para proteger a aliados multimillonarios exige un esfuerzo considerable de imaginación. Y los acontecimientos alrededor solo profundizan esa sensación de encubrimiento. La entonces fiscal general afirmó, hace un año, que los archivos estaban sobre su mesa, listos para ser divulgados. Nunca lo fueron. Influencers de derecha llegaron a exhibir carpetas que después se revelaron vacías de contenido sustancial. Ghislaine Maxwell fue transferida a una prisión de menor seguridad tras reuniones con el vicefiscal general, quien, por coincidencia,
ya había actuado como abogado penal personal de Trump. Lauren Boebert fue llamada a la Situation Room para retirar su nombre de la petición que exigía transparencia. El plazo oficial para la divulgación fue superado en más de 2 meses. Se habla de cerca de 3 millones de archivos que aún no han sido liberados. Y cuando parte del material finalmente salió a la luz, los nombres de víctimas aparecieron expuestos, mientras posibles co-conspiradores permanecieron ocultos bajo franjas negras. Las propias sobrevivientes reaccionaron. En una rueda de prensa, recordaron que mujeres y niñas fueron repetidamente ignoradas y revictimizadas por el propio gobierno. Citaron a Maria Farmer y a Virginia Giuffre como ejemplos de valentía. Dijeron estar cansadas de juegos políticos y distracciones. Mientras tanto, figuras influyentes orbitando la administración, nombres como Howard Lutnick, Kevin Walsh, Dr. Mehmet Oz e incluso Elon Musk, aparecen en registros que conectan encuentros, viajes y proximidades con Jeffrey Epstein. Son conexiones documentadas. Llega un momento en que la negación deja de ser ingenuidad y pasa a ser complicidad. Lo que estamos presenciando es una prueba moral para todo el país. Porque, mientras los documentos siguen ocultos y los plazos no se cumplen, las sobrevivientes continúan hablando. Y el contraste entre su valentía y el silencio de las instituciones no se puede dejar caer en el olvido. En una conferencia de prensa que marcó profundamente este debate público, las sobrevivientes recordaron que niñas y mujeres fueron abusadas por criminales poderosos y después de eso, desatendidas por el propio gobierno. Denunciaron el hecho de que, en la reciente divulgación parcial de los archivos, nombres de víctimas, datos personales e incluso imágenes íntimas fueron expuestos, mientras que los nombres de hombres influyentes permanecieron protegidos. No hubo disculpas, hubo negación y distracción. Mencionaron a Maria Farmer, quien alertó a las autoridades años atrás por preocupación por sus hermanas menores. Mencionaron a Virginia Giuffre, quien decidió hablar cuando miró a su propia hija y comprendió que necesitaba romper el ciclo de silencio. Dijeron algo simple y devastador. Siempre hay una elección. Puedes observar el abuso de poder o puedes actuar. Y es exactamente ahí donde entra la política. Durante la campaña, figuras del ala MAGA repetían en mítines y entrevistas que era fundamental divulgar la lista Epstein. Decían que el FBI estaba protegiendo a depredadores. Cuestionaban por qué un hombre conectado con jefes de Estado, millonarios y líderes internacionales, permanecía rodeado de misterio. Construyeron audiencia, recaudaron donaciones, inflamaron a sus bases con promesas de transparencia total. Pero, cuando llegaron al poder, el movimiento fue el opuesto. La promesa de exposición se convirtió en blindaje. Pam Bondi asumió el Departamento de Justicia como alguien vista por críticos como una extensión directa de Donald Trump. Y si el nombre del propio presidente aparece ligado a ese universo de archivos, la prioridad pasa a ser la dificultad de su liberación. Marjorie Taylor Greene admitió públicamente que los estadounidenses están perdiendo la cabeza al leer formularios del FBI y darse cuenta de que nada sucede. Cuando un gobierno parece proteger a perpetradores mientras las víctimas luchan solas por reconocimiento, la confianza institucional se desmorona. Y aquí está el punto final de esta progresión. No se trata solo de Jeffrey Epstein. No se trata solo de documentos desaparecidos. Se trata del patrón, del traslado de Ghislaine Maxwell a una prisión de menor seguridad, del plazo perdido para liberar millones de archivos, de la decisión deliberada de ocultar nombres influyentes mientras se expone a las sobrevivientes. ¿Crees que todo esto es solo coincidencia? ¿O estamos ante algo mucho mayor que está siendo encubierto? Deja tu opinión aquí en los comentarios. Suscríbete ahora al canal, activa las notificaciones y deja tu like. Únete a nuestro grupo de WhatsApp. El enlace está en el comentario fijado. La información solo tiene fuerza cuando circula. Y la verdad solo sobrevive cuando alguien decide hablar.